Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Amigos de Radio Amanecer, la voz de la esperanza, una vez más nos place saludarle en esta hora. Anhelamos que las bendiciones del Dios Todopoderoso estén siendo derramadas sobre usted y los suyos, y ya básicamente estamos a pocas horas de participar de nuestra ofrenda de gratitud. Muchas bendiciones. Gracias a los cientos y miles de oyentes que siempre dan seguimiento al estudio de la Palabra de Dios a través de Radio Amanecer en Estudio. Sabemos que ustedes, queridos amigos y hermanos, estarán bien temprano el sábado 16 de este mes de diciembre participando de la ofrenda de gratitud. Muchas bendiciones. Me place saludar en esta hora al pastor Ángel Dayan de la Cruz, quien está con nosotros en los comentarios a estas lecciones. Es nuestro anhelo y deseo que la paz del cielo, pastor, pueda ser con usted y su familia, y oramos para que el Dios Todopoderoso continúe siendo de bendición en su vida, dándole sabiduría como sacerdote del hogar que administra los asuntos espirituales en su familia. Bendiciones. Amén. Muchas gracias, mi querido pastor y amigo Juan Francisco Scroggins Wagner. Realmente seguimos con las pilas puestas, con más fe que ayer. Así que estamos entregando lo bueno, pastor. Amigos y hermanos, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes y nos permita seguir atesorando los mensajes y seguir compartiendo el valor, la determinación, la fe y la esperanza que el Señor nos ha dado durante estos días. Gloria a Dios por ello. Te invitamos a que puedas detenerte un momento junto a nosotros para que oremos. Padre nuestro, te damos gracias. Te damos gracias una vez más porque nos unimos con el cielo y pedimos, rogamos su intervención una vez más. Queremos la iluminación y el entendimiento apropiado para cumplir con nuestra responsabilidad, con nuestro compromiso que nos presenta en los desafíos que nos ofrecen las lecciones que estamos estudiando. Hoy no será diferente. Solo te rogamos que la iluminación y el entendimiento nos mueva por ese lado de la acción. Más que dejar en palabras y escritos, llevar esto a nuestras vidas. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Amén, amén. Vamos a nuestro tema para el día de hoy. Fe en la tierra, una pregunta. Pastor, esa declaración de fe en la tierra en torno a una pregunta, ¿le recuerda a usted algún tipo de episodio en la palabra de Dios? Porque hay que contextualizar el argumento que vamos a presentar en el día de hoy en torno a esa pregunta que hace la lección del día. Ciertamente, esta declaración de Jesús en Lucas 18, versículo 8, nos lleva a nosotros a analizar no solo ese episodio, sino todos los demás que registran los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, que revelan personas que probablemente no fueron personas miembros del pueblo de Israel. Otros también eran personas enfermas, personas abandonadas, despreciadas, que de alguna u otra manera vemos que por la fe, la confianza que tuvieron en el Jesús que sana, que rescata, que salva, el Señor no dejó sin respuestas sus oraciones o sus pedidos. Creo que el estudio para hoy debe llevarnos a responder esa pregunta, porque ahora en el estudio aparece fe en la tierra. Es una pregunta que parte basada en esta referencia bíblica que tenemos de base realmente. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 18, hay una parábola que Jesús refirió de la constancia que debe tener la gente en torno a lo que es la oración. Y hace referencia, repetimos, es una parábola, es una historia contada que puede ser cierta o no, para hacer alusión
a un episodio de la vida de alguien, como el caso que estamos refiriendo, la necesidad de orar. También le refirió en Lucas 18, del 1 al 8, le refirió a Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto al hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que, viniendo de continuo, me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche, y se tardará en responderles? Y ahí viene el versículo número 8, os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Como discípulos actuales de Jesús, debemos vislumbrar lo que Jesús está buscando también hoy. Hombres y mujeres que a través de la historia bíblica nos sirven como un referente para ver que también nosotros en este tiempo podemos tener la fe que brille en medio de la oscuridad de las naciones, de las ciudades. Y con estos relatos, con estos textos bíblicos que queremos señalar y tomar en cuenta de manera puntual algunos de ellos en el señalamiento que hacemos, necesitamos ver que Jesús, con estos ejemplos, a nosotros hoy también debe llevarnos a buscar en medio de todo lo que podamos ver negativo, pernicioso, que afecta hoy en día a las ciudades donde habitamos y frecuentamos. Estamos llamados a ir, porque también allí encontraremos personas que tienen fe, una fe que salva, una fe que rescata, que restaura, también en Cristo Jesús. Aquí vamos a ver en las diferentes lecturas, Mateo capítulo 8, versículos 10 y 13, así como el 9, versículo 2, 20, 29 al 34, y Marcos capítulo 2, versículo 5, así como el 10, versículos 46 al 52, y finalmente Lucas 18, 35 al 43. Mateo capítulo 8, los versículos 10 y 13. Al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Versículo 13. Entonces Jesús le dijo al centurión: ve y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sano en aquella misma hora. El centurión romano era muy odiado por los judíos. Recuerden que los judíos estaban siendo esclavizados por los romanos, y no había una cosa más odiosa para el judío que sentirse esclavo y de una nación pagana. En este sentido, el trato de los judíos con los romanos no era muy aceptable, como hemos dicho siempre. Sin embargo, en esa nación habían personas nobles como ese centurión romano. Centurión romano mayormente estaba al frente de un escuadrón entre 80 y 100 soldados, y este hombre tenía fe y fue ante Jesús para hacerle un pedido, que éste pudiese curar a uno de sus siervos. Y entonces, con la forma en que la insistencia y la manera con que éste se dirigió a Jesucristo, se produjo el milagro. Y cuando Jesús escuchó las declaraciones de este centurión romano, dijo: bueno, ni siquiera en Israel he hallado tanta fe como este hombre. De ahí la referencia de Mateo capítulo 8, los versículos 10 y 13. Encontramos también en Mateo capítulo 9, versículo 2, dice la escritura: y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Noten aquí que el énfasis que queremos hacer, ya con anterioridad, semanas atrás, estuvimos dándole toda una semana a este tema del paralítico y la fe de aquellos que lo llevaron. En este señalamiento que hacemos ahora es valorar también la fe que tienen otros, que aunque quizás desconocidos
o lejanos de nosotros, cuando vamos en medio de las ciudades, en medio de los lugares que están llenos de oscuridad espiritual, por corrupción, por problemas, etcétera, nosotros tenemos que ver que también en esos lugares vamos a encontrar personas con este tipo de fe. ¿Usted se imagina 4 hombres que agarren y desmonten el techo de una casa para que su amigo pueda ser sanado por Jesucristo? Noten ustedes que esta persona, cueste lo que cueste, este hombre lo vamos a llevar al Señor. Oye, qué fe y confianza y determinación podemos encontrar. O sea que también son un ejemplo que es necesario que se valore. Note lo que dice Mateo 20, 29 al 34 también. Al salir ellos de Jericó, les seguía una gran multitud. Y 2 ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron, diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente les respondió para que callasen. Pero ellos clamaban más, diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y deteniéndose Jesús, los llamó y les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Importantísimo este evento en la vida del Señor Jesús, donde aquí en Mateo capítulo 20, versículos del 29 en adelante, debo decir que esta historia es contada también por Marcos en el capítulo 10 y por Lucas en el capítulo 18, con algo muy interesante, y es que Marcos y Lucas hacen mención de un ciego, igual que el endemoniado gadareno, la misma historia. Un ciego, Marcos, recuerden que no fue testigo ocular, preguntó a su amigo Pedro sobre las obras que Jesús hizo a favor de los seres humanos, y Lucas escribió su evangelio como fuente principal. Pablo, su amigo Pablo, escribió sobre esos eventos. Mateo fue un testigo ocular, entonces debemos inferir que ciertamente existían 2 ciegos. ¿Por qué Marcos y Lucas hablan de un ciego? Incluso uno de los 2 dice: Bartimeo, el hijo de Timeo, buscó informaciones más precisas y habló acerca de la curación de Bartimeo, hijo de Timeo. ¿Qué pasa aquí? Lo que se está destacando es la fe de los ciegos, pero en especial que tuvo una destacada participación, que fue el que más compartió su fe, el que más voceó, como nosotros decimos en un buen dominicano. Lo mismo que dice Lucas y Marcos, destacan la fe de uno de ellos, aunque los 2 tenían la fe suficientemente grande para ser curado. Sin embargo, hubo uno que fue mucho más activo. ¿Qué destacamos aquí? Una petición con fe, una petición deseosa de sentir de esa dirección divina que se obrara en ellos, y los ciegos fueron curados, recibieron la vista porque depositaron fe ante su Señor. Al mismo tiempo es bueno que entendamos que dentro del pueblo de Dios, del pueblo judío de entonces, esperaríamos que entre ellos existiera gran fe. Sin embargo, el mismo Jesús en algún momento llamó su atención diciéndoles hombres de poca fe. Incluso también es propicio mencionar que en el mismo pueblo de Jesús la incredulidad limitó que Jesús hiciera gran obra en aquel lugar. Así vemos una y otra vez cómo los evangelistas registran que Jesús en momentos diferentes les hizo referencia a que eran hombres de poca fe, así como lo dice Mateo, como lo registra en los capítulos 6, 30, 8, 26, 14, 31 y 16, 8 o 17, 17, cuando Jesús también dice y exclama: generación incrédula y perversa. Oiga, eso es una declaración fuerte. ¿Ustedes saben lo que significa? Que el mismo Jesús tuvo que enfrentarse con esta oposición, con este muro de la incredulidad que limita el poder de Dios para salvación y para solución de los problemas.
Pero aquí en esta lección, hoy, estamos haciendo referencia a algo importante que marca la diferencia, y es la fe, la gran fe que aún en medio de la oscuridad pueden tener otros. Y esto es una gran lección que podemos aplicar a nosotros hoy. La fe se encuentra también en personas que de manera inesperada la podemos encontrar en estos lugares, en estas ciudades, tanto extranjeras, sean paganas, entre personas de cualquier religión. Debemos ver que con humildad asumir el reto e ir a las ciudades para que, como lo hizo Jesús, podamos seguir buscando de ellos hasta encontrarlo y tengan salvación en Cristo. Uno de los pasajes que se cita tiene que ver justamente con la fe del paralítico, especialmente cuando tenía una gran necesidad. Marcos, comentando sobre este episodio en la vida de Jesús, dice: al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Paralítico que tenía muchísimo tiempo, que se había convertido en una miseria, ciertamente, su vida. Sin embargo, escuchó hablar de Jesús, su fe se fortaleció, y en un momento cuando se lo presentaron a Cristo, tenía la necesidad de perdón, porque en tiempos bíblicos una enfermedad, y especialmente la de este paralítico, era considerado que estaba bajo la gracia de Dios y que el perdón no era posible. De ahí la necesidad, y la fe le llevó a Cristo para pedirle perdón. En este sentido, aunque Cristo lo curó, lo primero que le dijo: hijo, tus pecados te son perdonados, porque vio cómo operaba la fe de este hombre y la necesidad que tenía, una necesidad de encontrarse con el Señor, de romper con esas barreras sociales que había en aquel entonces, donde decían: usted está enfermo, es porque la gracia de Dios no está con usted, usted no merece perdón. Al encontrarse con Cristo, la fe le llevó a suplicar el perdón, y Jesús lo sanó y también lo perdonó. Hoy aprovechamos para tomar en cuenta los desafíos, para abrir el corazón y pedirle a Dios en oración que ponga una mayor cantidad de fe en nosotros, y que esa fe nos pueda llevar a compartir el amor que hemos recibido con ellos, porque ciertamente hay todo tipo de necesidades. Hay personas que están necesitadas de cercanía, de un abrazo, de palabras de afirmación, palabras de fe, de motivación, porque el mundo está lleno, la sociedad en que vivimos, la motivación que se ve número uno es un problema, una necesidad, que alguien se está muriendo, que alguien está enfermo. O sea, eso es lo que la gente presenta, eso es lo que vemos como realidad. Pero en medio de todo eso necesitamos entonces mantenerle un mensaje de alivio y de esperanza. A la persona negativa y pesimista nadie lo quiere al lado, pastor y amigos. Nadie quiere tener al lado a alguien que solamente esté viendo lo negativo, la problemática, o que ve un gato negro, como decimos aquí, en todas las cosas. No, mi querido, vea un gato blanco, un gris, vea la diferencia que puede venir. Pero eso es por la fe y la confianza que tenemos en Dios, porque el Espíritu Santo ya ha venido haciendo un trabajo. O aún más, reflexionemos en cómo hemos conocido la fe, cómo llegamos a conocer a Jesucristo, cómo te hiciste cristiano, cómo conociste el mensaje de salvación en Cristo, y verifica aquellas cosas que te han sido de bendición, algún tipo de valor que ha sido agregado a tu vida, a tu familia, y esos tómalos en cuenta y compártelo con los demás, con un amigo, con un compañero de trabajo, a través de un mensaje de WhatsApp, de cualquiera de las redes sociales. Conviértete en un influencer de esperanza, que lleve mensajes, más que hacer referencia a mensajes negativos de algo que pasó y que es lo que usted quiere. No, toma en cuenta que Dios también quiere usarte como un instrumento de salvación. Y eso es muy importante. Por eso quisiéramos detenernos a reflexionar en lo que dice el libro El Discurso Maestro de Jesucristo, en las páginas 38 y 39. Dios quiere que el Evangelio llegue a toda persona en esta tierra. Así como los rayos del sol penetran hasta las partes más remotas del mundo, asimismo Dios quiere que el Evangelio llegue a toda familia de la tierra. Y escuchen ustedes, amigos, cómo dice la autora inspirada Ellen White: si la Iglesia de Cristo cumpliera el propósito del Señor, se derramaría luz sobre todos los que moran en las tinieblas y en regiones de sombra de muerte.
en vez de agruparse y rehuir a la responsabilidad y el peso de la cruz, los miembros de la Iglesia deberían dispersarse por todos los países para irradiar la luz de Cristo y trabajar como Él por la salvación de las personas. Así, este Evangelio del Reino sería pronto llevado a todo el mundo. De esta manera ha de cumplirse el propósito de Dios al llamar a su pueblo desde Abraham en los llanos de Mesopotamia hasta nosotros en la actualidad. De manera que colocar estos ejemplos y estos casos de fe que hemos presentado a ustedes es para que podamos abrir nuestra mente y saber que en lugares oscuros de este mundo donde usted piensa que no hay muchas posibilidades, allí Dios tiene personas con necesidades, deseosas del perdón divino, que aunque están enfermas físicamente, tienen una urgente necesidad de encontrarse con Jesús para que reciban el perdón, como hemos estudiado en el día de hoy. De manera que me uno al fuerte énfasis que está haciendo el pastor Ángel Dayan para recordar a cada uno de nosotros que tenemos un gran compromiso. Y ese compromiso es un compromiso de amor y tenemos que asumirlo con responsabilidad y saber que así como Cristo obró y alabó la fe de muchas personas que no pertenecían al pueblo de Israel, así hay muchas personas posiblemente que no pertenecen a tu pueblo, que están allí esperando que tú te conviertas en ese vehículo de llevar la paz y el perdón que Jesús da cuando aceptamos al Maestro como nuestro Salvador personal. Una vez nos hemos encontrado con esta realidad, personas que han aceptado con plena certidumbre de fe, confianza en el Señor Jesús, y que ya usted ha visto cómo Dios ha venido trabajando y operando a través del poder del Espíritu Santo en esas vidas. Hay una responsabilidad que debe ayudarnos a nosotros a no desconcentrarnos y evadir el compromiso que tenemos con esas personas que vienen y que cada día deciden aceptar a Jesús y seguir sus pisadas. Hay cosas que debemos enseñarles, cómo despojarse de sus viejas vestiduras de carácter manchada por el pecado y cómo revestirse de la justicia de Cristo. Debemos plantar en sus mentes entenebrecidas los pensamientos elevados y ennoblecedores de los temas celestiales. Debemos conducir a los contaminados a una vida pura y santa mediante la fe, la simpatía y el ejemplo semejantes a los de Cristo. Debemos vivir una vida tal ante ellos que disciernan la diferencia entre el error y el vicio, la pureza, la rectitud y la santidad. Wow. Eso. Esta declaración nos lleva a nosotros a hacer conciencia en lo que yo estoy haciendo ahora. Porque, como hemos venido diciendo, todo esto está bonito en los escritos, pastor, y suena bien, y es agradable a los oídos y a toda persona puede atraer. Pero realmente esto lo que lleva es a una decisión personal. Por eso mencionaba los desafíos, puntualizaba los 2 desafíos anteriormente. A tomar en cuenta, número 1, en oración a Dios pidiéndole que fortalezca y que añada un poquito más de fe para que nosotros podamos compartir el amor de Dios con aquellas personas que están cerca y están lejos, no importando el medio que tengamos a disposición, y más aún también ver cómo fuimos alcanzados por Cristo, cómo llegamos a tener una conversión con el Señor. ¿Cómo sucedió eso? Hay elementos que hasta ahora Dios te ha permitido que rescates, que levantes, que practiques y que te dieron resultado. Amén. Tomar en cuenta 2 o 3 de ellos también es oportuno para nosotros. En las ciudades populosas hay ciertas clases sociales que no es posible alcanzar por medio de reuniones públicas. Los miembros de esas clases deben buscarse así como el pastor busca las ovejas perdidas. Hay que buscarlos con el esfuerzo diligente y personal. Cuando se descuida la obra personal, se pierden numerosas oportunidades preciosas, las cuales, si se aprovecharan, harían progresar definitivamente esta obra. Es así. Ahí donde usted vive, en la ciudad de Moca, en San Francisco de Macorís, donde usted realice un ministerio, quizás en la ciudad de Higüey, en la ciudad capital de la República Dominicana, y utilizando como modelo esto, quisiéramos decir también que en San Juan de la Maguana, en Asua, en cualquier lugar
donde usted viva, hay personas que están necesitadas. En estas grandes populosas, en Nueva York, en Europa, en cualquier parte del mundo donde usted nos esté escuchando, hay personas que están necesitadas de su orientación. El medio que Dios ha elegido es a usted. Aquí en la radio, por ejemplo, tenemos el gran privilegio que podemos tocar todas esas ciudades del mundo a través de estos estudios, pero hay lugares donde usted tendrá que ir personalmente para visitar a esa persona que está necesitada de una orientación, de un consejo. Personas que tienen fe, esperando que un hijo de Dios llegue a sus puertas para tocar y abra la palabra de Dios, la Biblia, a esas personas que están reunidas. Así como Pedro, Dios tuvo que prepararlo y decirle: Pedro, ahora te voy a enviar a un lugar ahí para romper con esas barreras que ustedes los judíos tienen. Ahora, en este preciso momento, Dios te está diciendo: ahora Lucas, Juan, Matías, Margarita, no sé cuál es tu nombre, que estés escuchando esta lección de escuela sabática, Dios requiere de tu servicio para que muchas personas lleguen a conocer de que Cristo Jesús desea llevar esperanza, perdón a tantas personas necesitadas. Realmente esto que venimos compartiendo, específicamente en la cita anterior que hacía, está en Testimonio para la Iglesia, tomo 9, página 90 y 91. Y quiero finalizar acotando esto que dice: quienes desean investigar la verdad necesitan que se les enseñe a estudiar con diligencia la palabra de Dios. Alguien debe ayudarles a construir sobre firme fundamento. En este momento crítico de su experiencia religiosa es muy importante que obreros bíblicos dirigidos con sabiduría les ayuden a comprender los tesoros de la palabra de Dios. Y ese es el énfasis que estamos haciendo, promoviendo que usted conozca, por ejemplo, ahora el plan Misión Nehemías Yo Iré, que usted se haga un obrero bíblico voluntario, con todas las de la ley, así podemos decir, con todas las herramientas disponibles que tenemos, que hay, que existen, para que podamos, no importando dónde te encuentres en el mundo, en el país, la nación, o la provincia, o el pueblo, o el campo, o sobre todo la ciudad en la cual habitas, y que a tu lado ves los muros de separación, ves las torres. No. En cada lugar de esos hay gente deseosa de conocer de Dios. Anímate y acepta el llamado y ve junto con tu hermano, tu hermana, y prepárate en el nombre del Señor para ser un mensajero de esperanza. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por estas lecciones que nos invitan a predicar de Jesucristo. Gracias porque ya estás preparando el terreno donde se va a sembrar tu santa y bendita palabra, en ese corazón que está sufriendo, en ese corazón que llora, en ese corazón que está dispuesto a abrir su vida al Espíritu Santo para que, cual el paralítico o el ciego Bartimeo, pueda recibir la luz que proviene del cielo y recibir el perdón de parte de nuestro Señor Jesucristo, en quien te pedimos y te agradecemos estos favores. Amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.